Hoy vamos a completar el práctico de hidrostática e hidrodinámica. Vamos a empezar con el problema número 20. Veamos qué dice el enunciado. Un valioso espécimen biológico se pesa colgándolo de un dinamómetro. Cuando está en el aire, el dinamómetro indica 0,25 newton y 0,045 newton cuando está totalmente sumergido en alcohol. Me da la densidad del alcohol y me pide determine el empuje que el alcohol ejerce sobre el espécimen y la densidad del espécimen. Bueno, un dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas y consiste básicamente en un tubo transparente que posee adentro un resorte. Se cuelga el cuerpo de este resorte y cuanto más pesado es el cuerpo, digamos, más se estira el resorte. Entonces, una vez que el cuerpo llega al equilibrio, el dinamómetro indica sobre una escala un valor de fuerza. Esa fuerza que indica el dinamómetro es la fuerza que él ejerce sobre el cuerpo. En este caso se ha utilizado el dinamómetro colgando el cuerpo del dinamómetro primero en el aire y después con el cuerpo totalmente sumergido en alcohol. Veamos qué pasa en cada uno de esos casos. Cuando yo cuelgo el cuerpo del dinamómetro en el aire, el resorte del dinamómetro se estira hasta que la fuerza ejercida por el dinamómetro logra equilibrar a la fuerza peso del cuerpo. En ese momento el resorte deja de estirarse y el cuerpo queda en equilibrio. En esas condiciones el dinamómetro marca una fuerza de 0,25 newton. Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, podemos plantear la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. La fuerza ejercida por el dinamómetro menos el peso es igual a 0. Y la fuerza que ejerce el dinamómetro, de acuerdo a la lectura que realiza, es 0,25 newton. Entonces de acá podemos deducir el valor del peso que tiene el cuerpo. En este caso, el dinamómetro marca un valor de fuerza equivalente al peso del cuerpo, que es 0,25 newton. Cuando repetimos la experiencia, pero el cuerpo ahora está colgado del dinamómetro y totalmente sumergido en alcohol, la lectura en el dinamómetro cambia. Ahora la fuerza que ejerce el dinamómetro es menor, es 0,045 newton. ¿Cómo explicamos eso? Eso se explica porque el peso del cuerpo en este caso es equilibrado no solamente por la fuerza del dinamómetro, sino también por el empuje que ejerce el alcohol. Entonces el dinamómetro ya no necesita ejercer una fuerza tan grande. El valor del empuje lo podemos calcular planteando la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. La fuerza que ejerce el dinamómetro en este caso, que le llamé F' para diferenciarla de la otra lectura, más el empuje menos el peso es igual a 0. Entonces la fuerza que marca el dinamómetro en este caso es 0,045 newton, el peso sabíamos que era 0,25 newton y de acá podemos despejar el valor del empuje. Entonces ya conocemos el empuje que ejerce el cuerpo. El empuje que ejerce el líquido sobre el cuerpo. Es la diferencia entre lo que marca el dinamómetro cuando el cuerpo está suspendido en el aire y lo que marca el dinamómetro cuando el cuerpo está suspendido y sumergido, en este caso, en alcohol. Ya está el ítem A. El ítem B lo que me pide es que determine, a partir de los datos del problema, la densidad del espécimen. La densidad sería el cociente entre la masa del espécimen y su volumen. La masa la podemos calcular fácilmente porque tenemos el peso. El peso era 0,25 newton. Dividiendo en la gravedad obtenemos la masa. Y para determinar el volumen vamos a utilizar el empuje que acabamos de calcular. Sabemos que el empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido y por G. De acá podemos despejar el volumen del sumergido, que sería el empuje dividido en la densidad por la gravedad. El empuje lo calculamos acá arriba, es 0,205 newton. La densidad del fluido es la densidad del alcohol y la gravedad sabemos que es 9,8. De ahí sacamos el volumen sumergido. Como en este caso la medición se realizó con el cuerpo totalmente sumergido,
Este volumen sumergido también representa el valor del volumen del cuerpo. Y entonces ahora estamos en condiciones de calcular la densidad del cuerpo. Sería la masa que hemos obtenido a partir del peso y el volumen que hemos obtenido a partir del empuje. Y ahí calculamos la densidad del cuerpo, que nos da 963 kilogramos por metro cúbico. Ese sería el problema 20. Pasemos ahora al problema número 22. ¿Qué dice este problema? Un oso polar de 160 kilogramos entra en el mar. Densidad del agua de mar, 1025 kilogramos por metro cúbico. El problema también me da la densidad del oso, que es 970 kilogramos por metro cúbico. A. Determine el empuje y la fuerza resultante sobre el oso cuando se encuentra totalmente sumergido en el mar. Indique dirección y sentido de la fuerza resultante. Bueno, el oso, digamos, se lanza al mar y nosotros tenemos que determinar el valor del empuje y el valor de la fuerza resultante cuando el oso todavía está totalmente sumergido en el mar. Entonces, para determinar el empuje, usamos la ecuación que hemos visto en la teoría. El empuje se determina como la densidad del fluido por el volumen sumergido y por la gravedad. La densidad del fluido la tenemos, es la densidad del agua de mar, que nos daba el problema acá arriba. Pero no conocemos el volumen sumergido. En este caso, el volumen sumergido sería todo el volumen del oso, porque en este ítem suponemos que se encuentra totalmente sumergido. Entonces, para determinar el volumen del oso, lo podemos hacer a partir de la masa y de la densidad del oso. La masa del oso era 160 kilogramos y la densidad 970 kilogramos por metro cúbico. A partir de ahí obtenemos el volumen del oso. Entonces ahora ya podemos calcular el empuje. El empuje sería la densidad del agua de mar por el volumen sumergido, que corresponde en este caso a todo el volumen del animal, por la gravedad. Y esto nos da una fuerza de empuje de 1657 newton. Por otro lado, nosotros vamos a necesitar también calcular el peso del oso. Y esto lo hacemos fácilmente a partir de la masa. El peso es el producto de la masa por la gravedad. Y en este caso nos da un peso de 1568 newton. Entonces, nos fijemos como se indica acá en este dibujo, que la fuerza de empuje es mayor que la fuerza peso. Entonces, la fuerza resultante va a ser una fuerza vertical y va a estar dirigida hacia arriba. Para calcular esa fuerza resultante, restamos el empuje menos el peso y nos da una fuerza de 89 newton. Digamos, ya habíamos visto en la teoría que cuando sumergimos totalmente un cuerpo en un fluido, si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces actúa una fuerza de empuje mayor que el peso, que lo acelera el cuerpo hacia arriba. Bueno, el punto B me dice, determine el empuje y la fuerza resultante sobre el oso cuando llega al equilibrio y flota parcialmente sumergido. Bueno, cuando el oso se lanza al mar y está completamente sumergido, en ese caso el empuje que actúa hemos encontrado que es mayor que el peso. Eso origina una fuerza resultante hacia arriba que lo acelera al oso hacia arriba. Pero en algún momento el oso llega a la superficie y cuando llega a la superficie empieza a emerger. Cuando el oso emerge, su volumen sumergido disminuye y por lo tanto también disminuye el valor del empuje. Entonces el oso emerge hasta que el empuje se achica lo suficiente para quedar exactamente igual a su peso. Y ahí, ¿no es cierto?, con una porción de su cuerpo parcialmente sumergida y otra porción fuera del agua, el oso queda flotando en equilibrio. Entonces, en este caso el problema me pide que determinemos el empuje que actúa sobre el oso cuando llega al equilibrio y la fuerza resultante sobre él. La fuerza resultante va a ser cero, justamente porque si el oso flota, eso significa que está en equilibrio.
Entonces no hay una fuerza resultante. Justamente él alcanza el equilibrio cuando el empuje se achica lo suficiente para quedar con el mismo módulo de la fuerza-peso. Acá el empuje le llamé E', porque ya no va a tener el mismo valor que tenía cuando el oso estaba totalmente sumergido. Entonces, en el equilibrio, la suma de fuerzas en I sobre el oso es 0. Por lo tanto, el empuje E' menos el peso es igual a 0. El empuje que debe actuar sobre el oso en esta situación debe ser igual a su peso. Entonces, el empuje en este caso es 1568 newton. Y como dijimos, la fuerza resultante vale 0 porque el cuerpo, el oso en este caso, está en equilibrio. Bueno, en el punto C, el enunciado me pedía determinar cuando el oso queda flotando parcialmente sumergido en la superficie, qué porcentaje de su cuerpo emerge del agua. Bueno, lo primero que podemos hacer es, a partir del empuje que hemos determinado, cuando está flotando, que nos daba igual que el peso del oso, podemos determinar qué porción de su volumen está sumergida. Entonces despejamos el volumen sumergido, que sería el empuje dividido en la densidad del agua por la gravedad. El empuje en este caso es igual al peso, conocemos la densidad del agua de mar y conocemos la gravedad y obtenemos el volumen. Este no es el volumen total, este es el volumen sumergido, que es menor que el volumen total. Entonces, si nosotros necesitamos el volumen que emerge del agua, entonces ese volumen que emerge sería la diferencia entre el volumen total del oso y el volumen sumergido. El volumen total del oso lo habíamos determinado en el ítem A o en el B, ya lo conocíamos. Entonces a esto le restamos el volumen sumergido que acabamos de calcular y eso nos da un volumen de 8,8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ahora, para determinar qué volumen o qué porción del volumen está fuera del agua, podemos hacer una regla de 3. El volumen total sería el 100%. El volumen que se encuentra fuera del agua es X%, y en este caso nos da aproximadamente un 5%. Es decir, cuando el oso queda flotando, solamente el 5% de su cuerpo se encuentra fuera del agua. El resto permanece bajo el agua. Ya estaría ese problema, pasemos al siguiente. El siguiente problema es el 23. Veamos qué dice el enunciado. Los cocodrilos suelen tragar varios kilos de piedras que llevan en el estómago. Las piedras se sitúan por debajo del centro de gravedad de su cuerpo y contribuyen a su estabilización, contrarrestando la flotabilidad debido a los pulmones para dejar sobresalir poco más que los ojos y orificios nasales. Esto es particularmente útil para los individuos jóvenes a quienes les resulta difícil flotar estabilizados. Por otra parte, pueden nadar casi ocultos de sus presas. Una hembra de 500 kilogramos traga 5 kilogramos de piedra y así consigue prácticamente igualar la densidad del agua. Determine el volumen del cocodrilo, exprese el resultado en metros cúbicos y en litros y determine la densidad media del cocodrilo antes de tragar las piedras. Bueno, el hecho de que el cocodrilo trague las piedras lo que hace es modificar su densidad media. El cocodrilo antes de tragar las piedras es menos denso y después de tragar las piedras se hace más denso. ¿Por qué? Porque cuando traga las piedras su volumen prácticamente no cambia, porque las piedras van a ocupar espacios vacíos dentro del cuerpo del cocodrilo. Entonces, aumenta la masa en prácticamente el mismo volumen y eso hace que aumente la densidad. Al aumentar la densidad del cocodrilo, lo que va a suceder es que él se va a hundir un poco más en el agua. Entonces aumenta el porcentaje de volumen sumergido cuando aumenta la densidad del cocodrilo. Y esto lo utiliza, como nos dice el enunciado, para mantenerse, por ejemplo, oculto de las presas y también para mejorar su estabilidad. Bueno, en el primer ítem el problema me pedía calcular el volumen del cocodrilo. Recordemos que cuando el cocodrilo traga las piedras, el enunciado me dice que
que la densidad que adquiere es prácticamente igual a la del agua. Entonces, primero calculamos la masa total del cocodrilo, que sería su masa más la masa de las piedras. En este caso, la masa del cocodrilo era 500 kilogramos y la masa de las piedras 5. Entonces, la masa total es 505 kilogramos. Ya tenemos la masa total. Y con las piedras, el cocodrilo adquiere una densidad que el problema me dice que es prácticamente igual a la del agua. Entonces, si tenemos la masa y la densidad del cocodrilo, de ahí podemos sacar su volumen. El volumen sería la masa sobre la densidad. La masa sería la masa total, 505 kilogramos. Y como densidad del cocodrilo, tomamos la densidad del agua, porque al haber tragado las piedras, él queda casi con la misma densidad del agua. Entonces, esto nos da un volumen para el cocodrilo de 0,505 metros cúbicos. Para transformar esto a litros, como lo pide el enunciado, recordemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Multiplicamos y dividimos por los dos miembros de la equivalencia, los metros cúbicos se cancelan y entonces el volumen del cocodrilo es de 505 litros. Ese sería el ítem A. El ítem B nos pide que determinemos la densidad media del cocodrilo antes de tragar las piedras. Bueno, como ya les había anticipado, cuando el cocodrilo traga las piedras, su volumen prácticamente no cambia. Cambia la masa en el mismo volumen. Entonces, para determinar la densidad del cocodrilo, lo podemos hacer dividiendo su masa antes de tragar las piedras en su volumen. Y el volumen, como es el mismo con o sin piedras, podemos usar el volumen que hemos calculado acá. Entonces, la masa inicial del cocodrilo era 500 kilogramos, el volumen es el que calculamos recién, y de ahí me da que la densidad del cocodrilo antes de tragar las piedras es 990 kilogramos por metro cúbico. O sea, él tiene una densidad muy cercana a la del agua, muy cercana a los 1000 kilogramos por metro cúbico, y al tragar las piedras alcanza una densidad casi igual a la del agua. Este sería el valor de la densidad antes de tragar las piedras. Bien, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema ya es un problema de hidrodinámica, es decir, de fluidos en movimiento. Y este problema está aplicado al movimiento de fluidos en una planta. Veamos qué dice. El mecanismo principal que produce el ascenso del agua y sales minerales en los árboles es la evaporación de agua en las hojas. En un árbol se evaporan 110 centímetros cúbicos de agua por hora. Se sabe que la velocidad de ascenso de la savia a través de los xilemas es aproximadamente 1 centímetro por segundo. Determine el área correspondiente a los xilemas del tronco y la cantidad de xilemas que transportan el agua y sales minerales si poseen un diámetro de 0,01 centímetro. Bueno, entonces el problema me dice que cada vez que transcurre un tiempo de 1 hora, de las hojas se evaporan 110 centímetros cúbicos de agua. Eso va a significar que en 1 hora ese volumen de agua tiene que circular desde las raíces hasta las hojas, porque es la cantidad de agua que se necesita renovar cada vez que transcurre 1 hora. Es decir, que a través de los xilemas del árbol podemos definir un caudal. El caudal era el volumen de fluido que circula por unidad de tiempo. En este caso, nuestro caudal es de 110 centímetros cúbicos por hora. Y la velocidad con que asciende el agua dentro de los xilemas, el problema me dice que es de 1 centímetro por segundo. Es decir, el agua asciende muy lentamente, pero va ascendiendo, ¿no es cierto?, desde las raíces hasta las hojas. Nosotros lo que tenemos que determinar en el punto A es el área de los xilemas que transportan el agua. Entonces, para eso usamos la definición de caudal. Nosotros habíamos visto que el caudal se podía expresar como el producto entre el área del conducto por donde circula el fluido por la velocidad del fluido dentro de ese conducto.
El caudal lo conocemos y la velocidad también, entonces de ahí vamos a poder encontrar el área. Pero antes tenemos que uniformizar las unidades. Como la velocidad la tenemos en centímetros por segundo, el caudal también lo vamos a tener que expresar en centímetros cúbicos por segundo. Para eso multiplicamos y dividimos por los dos miembros de la equivalencia. Recordemos que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces ahí obtenemos el valor del caudal en centímetros cúbicos por segundo. Entonces ahora podemos despejar el área, que nos va a quedar igual al caudal sobre la velocidad del fluido. El caudal ya lo tenemos, la velocidad también. De ahí calculamos el área, que sería 0,0305 centímetros cuadrados. Esto representa el área total por donde se mueve el fluido, es decir, este valor sería la suma de las áreas de los distintos xilemas por donde circula el fluido. Ahora, en el ítem B, el problema me pide la cantidad de xilemas que transportan el agua y sales minerales si poseen un diámetro de 0,01 centímetro. Bien, conociendo el diámetro de un xilema, nosotros podemos calcular el área de la sección transversal de ese único xilema. El área, recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como nosotros tenemos el diámetro, la mitad del diámetro nos va a dar el radio. Entonces, calculando pi por radio al cuadrado, obtenemos el área de un xilema. Ahora, el área que nosotros habíamos calculado acá era el área total, es decir, el área del conjunto de xilemas que transportan el agua. Entonces, ahí planteamos una regla de 3 para saber esa área total a cuántos xilemas equivalen. Decimos, esta área que calculamos acá abajo equivale al área de un xilema. El área total equivale al área de X xilemas. Y entonces X nos da, en este caso, 390 xilemas. Esa es la cantidad de xilemas que transportan la savia en este árbol en particular. Ahora, el punto C me dice, al estudiar el árbol de este problema, se concluye que posee aproximadamente 20.000 xilemas. ¿Qué porcentaje de xilemas conducen la savia y por qué? Ahora, de los 20.000 xilemas que posee el árbol, nosotros hemos determinado que solamente 390 conducen la savia. Entonces, ahí podemos calcular el porcentaje con una regla de 3. O, acá ya está el resultado directamente, el porcentaje es 390 sobre 20.000 por 100 y nos da aproximadamente un 2%. Es decir que solamente un 2% de la cantidad total de xilemas son los que conducen la savia. Esto se debe a que solamente unos pocos xilemas están activos, los otros están obstruidos y por eso no pueden conducir. Bien, pasamos al otro problema que también es de hidrodinámica. Veamos. Un paciente acostado tiene una arteria esclerosada, de manera que la sección normal de 4 milímetros cuadrados queda reducida a la mitad. La velocidad del flujo sanguíneo en la zona no esclerosada es de 20 centímetros por segundo. Calcular la velocidad del flujo en la zona esclerosada. Entonces, acá hemos definido dos puntos. Esta sería la zona normal y acá tenemos la zona esclerosada. La zona esclerosada es una zona donde se han producido depósitos de grasa que hacen que la sección transversal de la arteria quede más estrecha. Entonces, este sería el área de la zona normal y acá tenemos el área de la zona esclerosada. Nosotros conocemos el área de la zona normal, que es 4 milímetros cuadrados. En la zona esclerosada el área se redujo a la mitad. Y también conocemos la velocidad con que se desplaza la sangre en la zona normal, que es 20 centímetros por segundo. El problema más adelante también nos da la densidad de la sangre, que acá la tenemos anotada. Bueno, para determinar la velocidad con que se mueve la sangre en la zona esclerosada, podemos utilizar la ecuación de continuidad. Como nosotros sabemos, el caudal a lo largo de un conducto se mantiene constante.
Entonces nosotros podemos igualar el caudal en la zona normal con el caudal en la zona esclerosada. Esto significa que el área en la zona normal por la velocidad allí es igual al área en la zona esclerosada por la velocidad en esa zona. Reemplazamos, el área en la zona normal es 4 milímetros cuadrados, la velocidad allí es 20 centímetros por segundo y el área en la zona esclerosada es 2 milímetros cuadrados. Acá no hemos uniformizado las unidades porque estamos mezclando milímetros y centímetros, pero en este caso lo podemos hacer porque los milímetros cuadrados se van a cancelar. Este milímetro cuadrado se va a cancelar con este. Entonces, cuando pasemos dividiendo este 2, la velocidad que estamos calculando va a quedar expresada en centímetros por segundo. Acá la velocidad en la zona esclerosada nos queda 40 centímetros por segundo. Acá les quiero hacer notar algo. El problema lo que me dice es que el área se reduce a la mitad. Cuando el caudal se mantiene constante, como el caudal es el producto de la velocidad por el área, si el caudal es constante, la velocidad y el área quedan matemáticamente en una relación de proporcionalidad inversa. ¿Eso qué significa? Significa que si el área se reduce a la mitad, la velocidad va a aumentar al doble. Si a mí el problema me dijera, por ejemplo, que el área se reduce a la quinta parte, entonces la velocidad aumentaría 5 veces. ¿Sí? Y efectivamente, acá hemos calculado la velocidad en la zona esclerosada y nos da exactamente el doble que en la zona normal. Bueno, ya tenemos la velocidad. El punto B nos pide la presión en la zona esclerosada. Si en la arteria normal esa presión es de 1,2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, la ecuación que me relaciona las presiones en los distintos puntos de un fluido en movimiento, de un fluido ideal en movimiento, es la ecuación de Bernoulli. Entonces planteamos la ecuación de Bernoulli, pero recordemos que cuando planteamos esta ecuación es muy importante que trabajemos siempre en el sistema internacional. Acá no podemos hacer lo que hicimos en la ecuación de continuidad porque acá no se nos van a cancelar las unidades. Entonces, todos los términos, todas las magnitudes deben expresarse en el sistema internacional. Entonces, nosotros conocemos la presión en la zona normal, pero esa presión está dada en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para pasar al sistema internacional vamos a tener que transformar los kilogramos fuerza a newton y los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, recordemos que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton y un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, el kilogramo fuerza se cancela, el centímetro cuadrado se cancela también y nos queda en newton sobre metro cuadrado. Entonces, el valor que teníamos lo multiplicamos por 9,8, lo multiplicamos por 10.000 y obtenemos el valor de la presión en la zona normal en newton sobre metro cuadrado, que corresponde a pascales. Bueno, el problema también nos daba la densidad de la sangre, que ya estaba dada en unidades del sistema internacional. Y las velocidades sí las tenemos que transformar. La velocidad en la zona normal era 20 centímetros por segundo, serán 0,20 metros por segundo. Y en la zona esclerosada, los 40 centímetros por segundo equivalen a 0,40 metros por segundo. Entonces, ya tenemos todos los datos para reemplazar en la ecuación de Bernoulli. El problema me dice que el paciente está acostado. Si el paciente está acostado, quiere decir que la arteria va a estar en posición horizontal. Entonces, la altura del punto considerado en la zona normal va a ser igual a la altura del punto considerado en la zona esclerosada, porque están al mismo nivel. Por lo tanto, en la ecuación de Bernoulli, los términos correspondientes a las alturas se van a cancelar. Entonces me va a quedar en el primer miembro solamente los dos primeros términos y lo mismo va a pasar en el segundo miembro. Yo lo que necesito despejar acá es la velocidad en la zona esclerosada. Entonces lo que hago es, este término lo paso restando al primer miembro y ahí saco factor común 1/2 de la densidad para hacer más corta la expresión
y reemplazar menos veces los datos numéricos. Entonces, la presión en la zona esclerosada me queda, que es la presión en la zona normal, más un medio de la densidad por la velocidad normal al cuadrado, menos la velocidad en la zona esclerosada elevada al cuadrado. Bien, ahí reemplazamos todos los datos que tenemos y podemos obtener la presión en la zona esclerosada. Acá falta esto, ponerlo como superíndice. En realidad esto es 1,175 por 10 a la 5 pascales. Ese es el resultado del valor de la presión en la zona esclerosada. Bueno, el problema también nos pide en el punto C determinar el volumen de sangre que atraviesa la arteria en una hora. Bueno, para eso vamos a necesitar calcular en primer lugar el caudal. El caudal lo podemos expresar como el producto entre el área y la velocidad para un determinado punto de la arteria. Podríamos elegir cualquiera de los dos puntos conocidos. En este caso yo elegí el punto correspondiente a la zona esclerosada. Entonces, reemplazamos el área de la zona esclerosada transformada a metros cuadrados y la velocidad en ese lugar. Y ahí calculamos el caudal. Entonces, una vez que tenemos el caudal, sabemos que el caudal también se puede expresar como volumen sobre tiempo. Por lo tanto, el volumen será el producto entre el caudal y el tiempo. Entonces, el caudal lo calculamos acá arriba. Y a mí me pide el volumen de fluido que circula en un tiempo de una hora. Una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces de ahí podemos calcular el volumen, que en este caso nos da 2,88 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el volumen de sangre que circula a través de esa arteria en una hora. Si hubiéramos elegido para calcular ese volumen el punto correspondiente a la zona normal, nos hubiera dado exactamente el mismo, porque justamente el caudal es constante a lo largo de la arteria. Y eso significa que en el mismo tiempo circula el mismo volumen de líquido por todos los puntos. Bueno, pasemos ahora al último problema, que es el 33. Me dice: un gran depósito contiene agua hasta una altura de 10 metros. Sale agua del tanque a través de un pequeño agujero ubicado a 2 metros del fondo. Entonces nosotros tenemos un tanque que tiene un pequeño agujero en una de sus paredes y por ahí sale un chorro de líquido. La altura del agujero con respecto al fondo del tanque es de 2 metros y la altura a la que llega el líquido dentro del tanque es de 10 metros. Entonces, nosotros tenemos que determinar la velocidad de salida del agua por el orificio, primero si el tanque está abierto a la atmósfera. Bien, entonces acá está representado el tanque abierto a la atmósfera y lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de Bernoulli entre un punto A que se encuentra justo en la superficie del líquido y un punto B que está justo a la salida del orificio. Planteamos la ecuación de Bernoulli y en este caso hay varios términos de esta ecuación que se van a anular. En primer lugar, nos fijemos que la presión que actúa en el punto A es la presión que ejerce la atmósfera y la presión que actúa sobre el chorro una vez que salió del tanque también es la presión atmosférica. Eso quiere decir que la presión A y la presión B, si ambas son iguales a la presión atmosférica, también son iguales entre sí, entonces las podemos cancelar en la ecuación de Bernoulli. Entonces este término se cancela con este. Por otro lado, acá me habla de un gran depósito, o sea que el área del depósito es muy grande comparada con la sección del agujerito. Entonces, como el caudal se mantiene constante, como el caudal es el mismo en el punto A y en el punto B, eso quiere decir que el volumen del líquido que desciende en esta sección tiene que ser igual al volumen de líquido que sale por el agujero en el mismo tiempo. El caudal sabíamos que era velocidad por área, entonces como acá el área es mucho más grande en el punto A que en el punto B,
la velocidad en el punto A va a ser mucho más chica que la velocidad del líquido en el punto B. Efectivamente, nosotros tendríamos que mirar un rato largo el tanque para darnos cuenta de que el nivel está descendiendo, a pesar de que sí nos damos cuenta fácilmente que el agua sale con velocidad por el agujerito. Entonces, por la ecuación de continuidad y por la gran diferencia que tenemos entre los valores de las secciones, la velocidad del agua en el punto A es prácticamente cero. Entonces, este término también se va a anular. Y por otro lado, si nosotros colocamos nuestro nivel de referencia al nivel del punto B, es decir, al nivel del agujerito, la altura del punto B va a valer 0 y la altura del punto A va a ser 8 metros. Es decir, que en la ecuación de Bernoulli las presiones se cancelan. Este término se anula porque la velocidad de A tiene un valor despreciable. La altura de A no es 0, la altura del punto A es 8 metros medida con respecto al nivel del punto B. Y en el segundo miembro, como la altura de B es 0, este término también se anula. Entonces, al final lo que nos queda en la ecuación de Bernoulli es del primer miembro solamente este término y del segundo miembro solamente el término del medio. Y a partir de ahí nosotros podemos cancelar las densidades. Un medio pasa dividiendo y el cuadrado pasa como una raíz. Y entonces nos queda que la velocidad en el punto B es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura del punto A. Por el nivel de referencia que hemos elegido, la altura del punto A es 8 metros y de ahí calculamos la velocidad de salida del agua a través del orificio, que en este caso es 12,5 metros por segundo. Ese sería el ítem A del problema. En el ítem B me pide de nuevo que determine la velocidad de salida del agua por el orificio si el tanque se encuentra sellado y sobre la superficie del agua hay aire a una presión absoluta de 3 atmósferas. Veamos en este caso, ¿no es cierto? El tanque está sellado y acá tenemos una presión de 3 atmósferas. Entonces, volvemos a plantear la ecuación de Bernoulli. Si volvemos a tomar el nivel de referencia en el punto B, entonces la altura del punto B se va a hacer 0, este término se va a anular. La velocidad del líquido en el punto A va a ser prácticamente 0, entonces este término lo despreciamos. Pero ahora no vamos a poder cancelar las dos presiones porque ahora ya no tienen el mismo valor. La presión B sigue siendo la presión atmosférica, que es la que actúa sobre el chorro, pero la presión en A ya no es la presión atmosférica, son las 3 atmósferas que ejerce el gas que está encerrado encima de la superficie libre del líquido. Entonces, nosotros tenemos la presión en B, que es la atmosférica, que acá ya está transformada a pascales. La presión en A, que es 3 veces la presión atmosférica, acá está el valor en pascales. Y como se trata de agua, la densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en el primer miembro, el término de velocidad lo hemos despreciado y en el segundo miembro se anuló el término de la altura porque hemos elegido el nivel de referencia al nivel del punto B. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos es despejar la velocidad en B. Entonces, pasamos la presión restando. Y en esta expresión, bueno, están reemplazados todos los valores numéricos en el sistema internacional. De ahí podemos despejar la velocidad, ¿no es cierto? Lo que aparece en el segundo miembro lo podemos calcular. Y un medio de la densidad, un medio por 1000 nos da un 500 que lo pasamos dividiendo. Acá está el 500 que pasa dividiendo y al final el cuadrado lo pasamos como raíz. Y eso nos da una velocidad de salida de 23,7 metros por segundo. Bueno, con eso terminamos este práctico. Esta semana tienen que completar todo el práctico y ya la semana que viene vamos a ver un práctico nuevo.